Hola, me he traído la chuleta. Soy Verónica. Voy a contar un poco mi historia de fe, le llamo así. Mi historia de fe comenzó cuando yo tenía unos 21 años aproximadamente. Estaba sola, vivía en Barranquilla, Colombia. En algunos momentos de esa época estuve al cargo de algunos de mis hermanos, pero aún así me sentía muy sola, no tenía nadie que diera la cara por mí ni me defendiera en ningún momento. Tenía un novio, estaba muy apegado a él, pero esa relación no me llenaba en absoluto, para nada me llenaba. Y yo tenía un sentimiento de una tristeza profunda. Era una tristeza que yo ni siquiera sabía que la tenía. Un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad y desamor, porque nunca sabía y había experimentado lo que era que me amaran y me cuidaran y me protegieran, o sentirme por lo menos de esa manera. Así que había también logrado algunas de las cosas que dice la sociedad. Había estudiado una carrera, y todas esas cosas no, pero aún así eso tampoco me llenaba. Nada de eso le daba sentido a mi vida. Entonces en esa época yo me acordé de que cuando era adolescente había escuchado de un Dios que era real, un Dios que sí escuchaba y un Dios que había hecho cosas por mí. Y no sé por qué empezó a venir a mi mente una frase constantemente: Dios es el único que puede dar sentido a tu vida. Dios es el único que puede dar sentido a tu vida. En todo momento, en medio de esa tristeza profunda, en medio de cómo estuviera yo, siempre venía esa frase a mi mente. Así que empecé a retomar la costumbre de ir a la iglesia como cuando era una adolescente, y empecé a asistir a una iglesia cristiana. Y en un encuentro o un retiro, como le queráis llamar, durante la primera o la segunda noche de ese encuentro, el pastor que estaba predicando empezó a hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz y cómo estaba comprobado científicamente el dolor, la angustia que él sufrió cuando estaba ahí en la cruz. Empezó a decir que literalmente cuando se dice que él sudó gotas de sangre fue así. Está comprobado científicamente que él sudó gotas de sangre, que fue clavado desde sus muñecas con unas estacas bien de 12 centímetros y se descolgó y no podía casi respirar, y que al final lo rematan con una lanza atravesando sus pulmones y su corazón. Eran cosas que yo había escuchado, pero en ese momento mis ojos fueron abiertos y pude ver ese gran regalo que estamos celebrando hoy. Ese gran regalo que hizo Jesús por mí en esa cruz, muriendo por mí. Eso es lo que celebramos hoy de la Navidad. Amén. Yo no lo merecía, no me sentía amada, pero no sabía que alguien antes de yo conocerlo ya me amaba y había hecho semejante cosa por mí. Semejante cosa, se dejó maltratar hasta tal punto de la agonía. Y yo no pude parar de llorar. Empecé a llorar y a sentirme tan culpable por la vida que había llevado y cómo había ignorado lo que Él había hecho por mí durante tanto tiempo. Y le empecé a pedir perdón y le dije: yo acepto que tú eres mi Salvador, yo reconozco que tú me has salvado y yo quiero que tú entres a mi corazón. Y ahí empezó algo nuevo en mi vida. Y al día siguiente era como si me hubieran quitado algo de la vista. Esa tristeza profunda se fue, porque físicamente yo podía ver más nítido las cosas, las veía con color. No me daba cuenta de la tristeza en la que yo estaba sumida. Era una tristeza profunda y era como que todas las cosas ahora tenían color y antes no lo tenían. No sé, es difícil creerlo, pero era así. Cuando yo volví a casa luego de ese encuentro, pues empecé a tomar decisiones rápidamente. En la relación de noviazgo que yo tenía, empecé a tomar decisiones. No podía parar de hablar del amor de Jesús a la gente. Le hablaba a la gente del amor de Jesús, era algo que no podía evitarlo. Y además Dios empezó un proceso de sanidad y de restauración de mi corazón, de mi alma, de heridas que habían en mi corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque yo venía de una generación de familias destruidas, de infidelidad, de abandono, de maltrato, de miseria, de pobreza, donde todos siempre eran divorciados, abandonados, pura destrucción, ¿no? Y durante ese camino de fe se acercó un chico una vez a mí de parte de Dios y me dijo:
Dios te dice que lo que era tuyo Él te devolverá, como le dijo David a un personaje de la Biblia una vez. Y luego Dios me trajo aquí a España y resulta que cuando fui a un congreso cristiano, la primera vez de esta iglesia, se acerca una chica que no conozco de nada y me dice lo mismo. Dios me dice que lo que era tuyo te devolverá. Nuestro Dios, ese Dios del que te estoy hablando ahora, es un Dios de restauración. Amén. Es un Dios de restitución. Lo que se te ha robado, lo que se te ha quitado, todas las maldiciones que cayeron sobre tu vida, Él puede transformarlo todo en bendición. Amén. Él puede Aleluya. hacerlo todo en algo nuevo. Toda la destrucción, la separación, la angustia, Él lo puede transformar tu vida en bendición. Él restaura las vidas rotas. Él sana las heridas con su ungüento. Él trae alegría y gozo, quita esa tristeza y trae alegría a nuestras vidas. Y eso es lo que yo quería transmitirte en este día. Ojalá no te lo pierdas, de experimentar a ese Dios real que tenemos nosotros. Amén.